Soy Firuza Fakhri de Afganistán, soy ginecóloga y activista. Soy una de las que tienen la experiencia de la guerra y en emigración, y ahora vivo en España. El conflicto puede resultar en niveles más altos de violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluidos los asesinatos arbitrarios, la tortura, la violencia sexual y el matrimonio forzado. Las mujeres y las niñas son las víctimas principales y cada vez más frecuentes del uso de la violencia sexual, incluso como táctica de guerra. Las causas más comunes de la violencia de género son las guerras y los conflictos. Los conflictos y las situaciones de inestabilidad exacerban los patrones preexistentes de discriminaciones contra las mujeres y las niñas. Desafortunadamente, Afganistán es un país que ha experimentado una guerra durante muchos años y aún continúa. Durante este tiempo, Afganistán ha sufrido pérdidas irreparables en términos de recursos materiales, espirituales y humanos. Las mujeres son una parte más importante de la sociedad y enfrentan diversos problemas y tipos de violencia. Más de la mitad de la población mundial de refugiados relacionados con conflictos está compuesta por mujeres y niñas. En Afganistán, cuando los talibanes tomaron el control de la nación en 2021, las mujeres y las niñas estuvieron expuestas a la violencia mental, física y sexual. Continúa hasta el día de hoy. Las mujeres en Afganistán tampoco son libres. No se les permite salir de casa sin un hombre. Las escuelas están cerradas para las niñas. No se les permite trabajar en oficinas. Y lo que es una clara discriminación de género.